Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. En principio, muy buenas tardes a todos ustedes, jóvenes y señoritas universitarios. Bueno, me presento, mi nombre es Antonio Llanos, soy médico intensivista. Actualmente ya coordiné con el doctor Chilveches para que realicemos las clases de nefrología. Tengo entendido que es la clase inaugural, ¿no? Entonces, bueno, ya poco a poco vamos a irnos conociendo con todos. Creo que son más de 80 estudiantes, entonces ya va a haber oportunidad para irnos conociendo. Esta primera clase de antemano va a ser inaugural, ¿no? Vamos a señalar la hermenéutica de trabajo, y también vamos a avanzar ya un tema, ¿no? Por el hecho de que estamos cortos de tiempo y tenemos que aprovechar el temario, ¿no? En el caso de nefrología, bueno, es una materia, una rama de lo que es la medicina interna, muy importante, para lo cual nos va a ayudar a ustedes como estudiantes conocer lo que es la función renal. Sobre la puntuación y todos esos aspectos todavía no me ha pasado un plan el doctor Chilveches, pero desde ya quiero comentarles a ustedes y también comenten a sus compañeros de que la asistencia es muy importante. Van a ser 10 puntos a la nota final. Entonces nosotros vamos a controlar de forma estricta el tema de la asistencia. Obviamente por el tema de la pandemia y toda esa contingencia, las clases son virtuales, pero ya, bueno, una vez que se pueda normalizar la situación, se van a hacer las clases presenciales. Pero por ese aspecto nosotros vamos a controlar de forma estricta el tema de la asistencia, es muy importante, ¿no? Ya después se les va a hacer el tema de las evaluaciones escritas, orales, y ya las puntuaciones las vamos a ir manifestando. El tema de los horarios todavía lo vamos a ir determinando. En lo posible podemos hacer que sean los viernes a esta hora, ¿no? A las 5 de la tarde. Si es que hubiese alguna situación, si es que tuviésemos algún choque, con anticipación mínimamente de 48 horas se les va a comunicar para modificar. Desde ya no va a haber clases suspendidas, ¿no? O no va a haber clases perdidas. Puede ser que se suspenda, pero obviamente esa clase la vamos a reponer en otro día. Es muy importante que seamos estrictos en el tema de la asistencia, del horario. Si bien se va a arrancar las clases a las 5 de la tarde, se van a tener 10 minutos de tolerancia para que puedan incorporarse al Zoom, ¿no? A la plataforma. Y luego de ahí vamos a arrancar con las clases. Hasta ahí, si tuviesen alguna consulta, alguna duda, inmediatamente vamos a iniciar ya con el tema. Vamos a hablar directamente de lo que es la introducción de lo que es la anatomía y la fisiología renal. Como les decía, la nefrología es una especialidad de la medicina interna muy importante que nos va a ayudar a comprender el funcionamiento de los riñones. Para nosotros, como médicos intensivistas, nuestro mejor aliado es el riñón. Conviene estar a buenas con el riñón, porque una vez que este órgano empieza a tener falla o empieza a tener algún grado de enfermedad, puede complicar seriamente a los pacientes. Y si estos pacientes son críticos, se encuentran internados en la terapia intensiva, más todavía. Obviamente la visión que les vamos a dar de este tema va a ser un tema más general, ¿no? Pero a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir profundizando. Es muy importante repasar el tema de la anatomía y la fisiología renal. Es la base, porque ya uno de nuestros últimos temas van a ser las hemodiálisis. Comprender la hemodiálisis es un tema muy interesante, pues es increíble cómo el hombre ha podido asemejar una máquina al funcionamiento y la anatomía de nuestro riñón. Y eso es lo que hace la máquina de hemodiálisis, reemplaza de forma parcial a la función renal. Pero para llegar hasta ese tema tenemos que ir nuevamente repasando desde las bases, ¿no? De la anatomía, la histología y la función renal.
Bueno, en cuanto a la anatomía, los riñones son dos órganos que se encuentran en la región retrolumbar, son retroperitoneales a nivel de ambas fosas lumbares, están a la altura de las últimas dos vértebras torácicas y de las primeras dos vértebras lumbares. Tienen una forma de una habichuela o de una haba, ¿no? Sabemos que tiene un borde convexo y un borde cóncavo. Estos órganos, en cuanto a lo que es su peso, oscila entre 150 a 170 gramos. Sobre las dimensiones, bueno, existe un mnemotécnico sencillo, ¿no? Que es el 12. Son 12 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor, ¿no? Son cifras fáciles de memorizar. Estos se encuentran fijados por un tejido adiposo que lo adhiere hacia la pared posterior lumbar y además que está envuelto por una cápsula especial, ¿no? Que es la cápsula de Gerota, una cápsula fibrótica. Estos órganos están, como les decíamos, a nivel retroperitoneal. Acá tenemos un corte transversal de ambos riñones basados en una tomografía. Hoy en día ya la tomografía es un estudio que se va a ver a diario. Indistintamente ustedes de la especialidad que puedan tener van a llegar a ver este tipo de estudios y es importante reconocer, ¿no? a los riñones. Entonces acá tenemos los dos. El derecho está un poco más descendido por la presencia del hígado. En cambio el izquierdo está obviamente más elevado por la presencia del vaso. En cuanto a lo que es la estructura, una vez que se realiza un corte coronal al riñón, vemos que tiene una corteza que es externa, una parte media que es la médula, ¿no? Y esto va a desembocar hacia lo que son los cálices renales. Esta corteza se caracteriza por ser bastante irrigada y tener ahí adherido a lo que son los glomérulos renales. La médula está constituida de forma triangular, como pueden ver, con los vértices hacia adentro y las bases hacia afuera, estas conocidas como las pirámides de Malpighi, ¿no? Acá en la parte media tenemos lo que es el hilio renal. Este hilio renal aloja órganos importantes como son la arteria renal, la vena renal, los nervios renales y la pelvis renal. La pelvis renal es el conglomerado de los cálices y la comunicación del riñón con los túbulos de excreción, ¿no? En este caso es el uréter. Es importante recordar el tema de la irrigación, ¿no? La irrigación renal es una estructura anatómica bastante interesante, no es muy compleja, simplemente recordar, ¿no? Lo que han visto en anatomía. Nace de la arteria aorta. De esta arteria aorta, a nivel de la aorta abdominal, tenemos una rama que es la arteria renal, dos, ¿no? Para cada lado, la izquierda a la derecha. De esta arteria renal nacen las ramas interlobulares, es decir, entre cada lóbulo, entre cada pirámide de Malpighi, ahí se nace una rama interlobular. De esta rama interlobular salen pequeñas ramas pequeñas que son las arterias arciformes. Y de las arterias arciformes, estas pequeñas nacen unas arteriolas ya más pequeñas que son las arterias interlobuliares. De las arterias interlobuliares nace la arteria aferente. Esta arteria aferente ingresa a la cápsula de Bowman y ahí forman un ovillo vascular, que es el glomérulo, ¿no? Un glomérulo vascular, y de ahí sale, ingresa a la arteria aferente, se forma el glomérulo vascular y sale la arteria eferente, ¿no? Una vez que sale la arteria eferente, se empiezan a formar los capilares y los vasos rectos. Estos son los capilares tubulares. Una vez que se forman los capilares tubulares, empiezan a reunirse ya también por el otro lado y empiezan a formar las venas, ¿no? Las venas interlobulares. De las venas interlobulares nace conglomera la vena arciforme, y de la vena arciforme a la vena interlobular y luego a la vena renal. Ese es el sistema de irrigación de lo que es el riñón. Un dato que ustedes ya lo conocen importante. Sobre las funciones renales, es muy importante, es uno de los órganos más importantes que tenemos en el organismo. Es considerado un órgano diana. Es un órgano diana porque al igual que el cerebro, que el corazón,
conlleva constantemente un flujo sanguíneo continuo. El flujo sanguíneo siempre es continuo a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal. Órganos como el tejido muscular, el tejido intestinal, pueden tener un flujo intermitente. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento donde va a llegar bastante flujo, pero este puede disminuir para redistribuir a los órganos diana. Es muy importante tomar eso en cuenta, ¿no? Que el riñón es un órgano diana. O sea, como ejemplo, si un paciente tiene un shock hipovolémico, pierde bastante sangre, entonces va a haber una vasoconstricción generalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a constreñir todos los vasos del organismo y va a tratar de redistribuir el flujo al cerebro, al corazón o al riñón, porque estos órganos en ningún momento pueden tener interrupción de flujo sanguíneo. Son órganos tan delicados que si sufren interrupción de flujo sanguíneo, mueren las células. Y al morir estas células de estos órganos, pueden traer graves secuelas. En cambio, a nivel muscular o a nivel intestinal, si se interrumpe el flujo sanguíneo, son órganos son más tolerables a la hipoxia, a la isquemia. Entonces, y si es que se llegan a dañar, no conllevan mucha secuela en el paciente. Un claro ejemplo, si un paciente sufre un paro cardíaco y hay bajo flujo cerebral, este puede quedar en estado vegetativo. O si hay bajo flujo cerebral a nivel cardíaco, puede quedar con secuelas de isquemia. O bajo flujo sanguíneo a nivel del riñón, puede quedar con signos de falla renal de por vida. En cambio, no es así en los órganos, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta de que es un órgano diana y las funciones que conlleva son muy, muy importantes. Entre las funciones principales que lleva es filtrar la sangre. Más que filtrar la sangre, el término correcto sería filtrar el plasma. Como ustedes bien saben, la sangre tiene dos componentes, una componente sólida que está constituido por los glóbulos rojos y demás células, glóbulos blancos, plaquetas, y un componente líquido que está constituido por el plasma. Lo que hace el riñón es filtrar el plasma. Ingresa gran cantidad de plasma a nivel del riñón y de este solo el 1% se elimina. Entonces filtra sangre y sobre todo plasma. El órgano renal por excelencia es el que desintoxica y elimina desechos. Elimina desechos como la urea, la creatinina, el ácido úrico, bilirrubinas. Entonces es el aparato excretor, ¿no? Regula la presión arterial, es muy importante por el sistema renina-angiotensina, ayuda a la vasoconstricción o vasodilatación de nuestro organismo. Principalmente ayuda bastante en el equilibrio ácido-base. Nosotros en terapia intensiva vemos muchos pacientes que presentan desequilibrios de todas estas patologías, ¿no? Pero sobre todo desequilibrios de ácido-base. Ingresan en estado acidótico o ingresan en estado alcalótico. Esto es por una falla renal. Entonces es una función muy importante la del riñón, equilibrar a nuestro organismo. Regula la osmolaridad. La osmolaridad es un término muy, muy importante para nosotros. Hoy, como es primera clase, va a ser netamente teórico, pero ya desde las siguientes clases va a ser más participativo. Ya les voy a ir conociendo. El término de osmolaridad, todos lo tienen que conocer, ¿no? Entonces, osmolaridad es el movimiento de moléculas a través de una membrana semipermeable en base al gradiente de concentración. Entonces, conocer osmolaridades para darnos cuenta cómo funciona el riñón, cómo funciona una máquina de hemodiálisis y cómo funcionan los demás sistemas de intercambios, ¿no? Entonces, gracias al riñón, a la estructura íntegra que tiene el riñón, se da la osmolaridad, o sea, intercambian las moléculas en base a un gradiente de concentración. Ese término lo tienen que conocer bastante bien. Regula la eritropoiesis. A nivel de lo que es el sistema yuxtaglomerular, tenemos las células yuxtaglomerulares que secretan eritropoietina. Y esta eritropoietina va a ayudar a la formación de nuevos glóbulos rojos, ¿no? Claro ejemplo, los pacientes enfermos renales crónicos hacen anemia, porque al tener mala función renal ya no tienen células yuxtaglomerulares y al no tener esas células no producen eritropoietina y por ende les genera una anemia, ¿no? Entonces es muy importante ese aspecto. Regula la gluconeogénesis, al igual que el hígado es el principal órgano de la gluconeogénesis, el hígado, pero complementa, al igual que el hígado, el riñón ayuda a equilibrar el metabolismo de la glucosa. Si estamos en ayunas, si madrugamos alguna clase o alguna actividad,
Al tener una glucosa baja en nuestro organismo, lo que hace el hígado, bueno, lo que hace el riñón en este caso, es tomar los aminoácidos de los tejidos y convertirlos en glucosa. Esa glucosa es el combustible que da a nuestras células la energía. Entonces, no solamente el hígado hace gluconeogénesis, sino también el riñón. Secreta lo que es vitamina D. La vitamina D es muy importante para la reabsorción de calcio y el fortalecimiento de los huesos. Otro claro ejemplo en los pacientes renales crónicos que nosotros hemos visto bastante, estos pacientes sufren de una osteodistrofia, que es una forma de osteoporosis, que quiere decir que existe un debilitamiento de los huesos. ¿Por qué estos pacientes renales presentan un debilitamiento de los huesos? Por el simple hecho de que no secretan vitamina D. Al no secretar vitamina D, no reabsorben calcio. Al no reabsorber calcio, pierde estructura a sus huesos y empiezan a tener fracturas patológicas. Y otra de las funciones principales del riñón es regular los iones. Gracias al riñón se regula el equilibrio del sodio, el equilibrio del potasio, del calcio, del cloro. Entonces, tienen bastantes funciones, ¿no? Bastantes funciones que en un principio puede ser que sean un poco complejas, pero la idea es que a medida que vaya pasando el tiempo, vayamos comprendiendo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, todo está claro. Ya, comentarles de que a los compañeros que siguen ingresando por ser la primera clase, se les está teniendo la respectiva tolerancia. Desde la siguiente clase, pasados los 10 minutos de la hora de la clase, ya no se va a admitir ninguno, ¿ya? Entonces, eso por favor tomar en cuenta. Ya, entonces dentro de lo que es el riñón, ya vamos a hablar un poco de lo que es la histología y la fisiología principalmente. Tenemos a la nefrona. La nefrona es la unidad estructural funcional del riñón. En cada riñón tenemos alrededor de 800.000 hasta 1.2 millones de nefronas. Es decir que alrededor de 2 millones de nefronas tenemos por los dos riñones. Estas nefronas son así la unidad estructural funcional porque por sí sola cada nefrona hace las funciones que les he mencionado. Cada nefrona regula los electrolitos, cada nefrona regula el equilibrio ácido-base, cada nefrona filtra, excreta, cada nefrona secreta eritropoyetina, secreta vitamina D. Entonces, cada una tiene una función estructural ya definida y el funcionamiento de todas estas en forma general conlleva a la función renal, como así. De forma natural, estas nefronas se van deteriorando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? A partir de los 50, de los 60 años, estas nefronas se van esclerosando, se van deteriorando. Es el paso natural, ¿no? De todos nuestros tejidos, no solo las nefronas, los alveolos, los miocitos, las células cerebrales. A medida que ya tenemos una cierta edad, estas empiezan pues a decrecer, ¿no? En cuanto a lo que es su funcionamiento. Entonces es un proceso natural. Pero lo que nosotros tenemos que identificar como médicos es ver qué patologías son las que aceleran el deterioro funcional. De forma general, ustedes tienen que saber que los peores enemigos de los riñones o las peores enemigas de los riñones son las enfermedades cardíacas, cardiovasculares, ¿no? Como la hipertensión, el infarto, o enfermedades metabólicas como la diabetes o las enfermedades autoinmunes. Porque estas enfermedades que las he mencionado le aceleran el deterioro de la nefrona y conllevan serios problemas. Nosotros en nuestra poca experiencia, ¿no? Hemos visto pacientes de 15 años, de 20 años ya haciendo hemodiálisis. ¿Y por qué tan jóvenes? Por el hecho de que no es que ellos hayan envejecido, sino que la patología ha acelerado el envejecimiento de sus nefronas. Entonces es increíble. Nosotros como médicos, indistintamente la especialidad que vayan a escoger, tienen que darle mucha importancia al cuidado de las nefronas. Implica recomendar una adecuada alimentación a nuestros familiares, recomendar el control respectivo de la enfermedad hipertensiva, controlar la enfermedad diabética, o si están con alguna enfermedad autoinmune, controlar el tema de los inmunosupresores, porque si estas enfermedades no se controlan, progresan de forma rápida y atacan a los órganos diana, ¿no? Atacan al corazón, atacan al riñón.
pero cuando atacan al riñón, la lesión que genera en el paciente es bastante severa e irreversible. Entonces, de ahí la importancia de esta materia, ¿no? Como anécdota para no cansarles, yo como estudiante, igual así que ustedes, estaba los primeros años, me gustaba bastante el tema de la anatomía, quería ser cirujano, pero mi docente de nefrología me hizo gustar lo que es no solamente la especialidad como tal, sino el área de medicina interna. Y hasta ahora no me arrepiento de haber hecho terapia intensiva. Sí es un poco pesada y con esto del COVID bastante cansador, pero conocer el funcionamiento del cuerpo, manejar un ventilador mecánico, manejar una máquina de hemodiálisis, da mucha satisfacción porque es en base a los conocimientos clínicos que hemos adquirido. Entonces, indistintamente, lo que nosotros queremos es eso también, ¿no? Hacer que la materia les guste, no simplemente, no orientarles, no obligarles a que salgan internistas o nefrólogos, pero sí que les guste, porque indistintamente la especialidad que vayan a escoger, siempre van a toparse con un paciente renal o siempre van a la patología que vean, va a afectar no solamente a la especialidad que estén estudiando, sino va a afectar también a lo que es el riñón. Entonces, esta área, esta especialidad es muy, muy importante y de ahí que nosotros también transmitimos, ¿no? Esa importancia para que ustedes la puedan comprender. Entonces, la nefrona, nos habíamos quedado en la vasculatura, ¿no? Ahí existe una vasculatura de la arteria aferente que ingresa a la cápsula de Bowman, forma un ovillo, un penacho vascular, que es el glomérulo, y de ahí sale la arteria eferente, ¿no? Esta arteria eferente va a formar unos capilares, que son los capilares peritubulares. Y de los capilares peritubulares ya nacen las venas, y de las venas van a nacer hasta la vena renal, ¿no? Como habíamos hablado anteriormente. Esta es la unidad estructural. Esta imagen nos da mucha enseñanza y en esta imagen pasan estos procesos. Esta imagen va a generar la formación de orina. ¿Cómo se va a formar la orina? En un principio por un proceso de filtración, luego un proceso de reabsorción y un proceso de secreción. Entonces, la filtración menos la reabsorción más la secreción da lugar a la excreción urinaria, a la formación de orina. Entonces, es un proceso un poco complejo, pero muy interesante. Este es un corte histológico del glomérulo renal. Necesitamos que tengan mucha atención porque es muy importante. Algo que a mí personalmente me ha ayudado bastante a comprender las patologías es tener un conocimiento siempre preciso en lo que es anatomía y fisiología. Aquel estudiante universitario que conozca anatomía o fisiología, se le va a hacer más práctico, es el término, ¿no? Se le va a hacer más práctico poder conocer la fisiopatología y la enfermedad. Entonces, es muy importante siempre estar repasando con lo que es la anatomía y la fisiología. Acá tenemos un corte histológico, ¿no? Este es un corte de un glomérulo renal. Esto que tenemos acá, que estamos haciendo en círculo, es el glomérulo renal. Este glomérulo renal tiene 3 capas. Ustedes recordarán que los vasos, cualquier vaso sanguíneo que tenemos en nuestro cuerpo, tiene 3 capas. Tiene un endotelio, que es la capa interna, tiene una membrana basal, que es la capa media, y tiene una adventicia, ¿no? Que es la capa externa. Entonces, este vaso igual tiene sus 3 capas. Esta imagen celeste que ven acá es el endotelio, pero es un endotelio, no es un endotelio común, es un endotelio especial, es un endotelio fenestrado. ¿Qué quiere decir fenestrado? Con orificios. Miren, acá hay un orificio, aquí hay otro orificio, otro orificio, otro orificio. Este endotelio tiene esos orificios para que deje pasar las moléculas, para que filtre, ¿no? Esa es la finalidad del glomérulo, filtrar. Entonces, cada espacio que vemos acá son orificios, son fenestras que dejan pasar pequeñas moléculas. Ese es el endotelio, ¿no? Y la célula endotelial. Luego tenemos la membrana basal, que es esta imagen de acá. Esta imagen negra de acá es la membrana basal, ¿no? Esta membrana basal glomerular si está sana, pues genera mucho beneficio en el paciente, ¿no? En cuanto a lo que es la producción de orina. Pero si se enferma con enfermedades autoinmunes como el lupus o una glomerulonefritis, entonces genera mucho daño en el paciente.
Esta membrana basal es la que genera estructura, ¿no? Como toda membrana basal va a generar estructura en el vaso. Y la tercera capa de acá son los podocitos, ¿no? Son unas células especiales con bastantes pies acá, por eso se llaman podocitos, ¿no? Porque tiene bastantes pies que va a envolver a la membrana basal y que va a permitir que pasen las moléculas. Ya acá afuera es la cápsula de Bowman que tenemos, ¿no? Entonces, entre la cápsula de Bowman y el glomérulo existen tres capas: el endotelio, la membrana basal y los podocitos. ¿Cuál es la finalidad de este endotelio? Es dejar pasar a las moléculas, hacer que se filtren. Al lado de cada glomérulo tenemos el mesangio. El mesangio es un tejido conectivo que envuelve al ovillo. Ya les voy a enviar, no les voy a mostrar una nueva imagen, pero este mesangio tiene una función estructural, envuelve al ovillo vascular, ¿no? Le da estructura. Pero también tiene a células. Estas células mesangiales son células fagocíticas, es decir, que si se encuentra alguna estructura acá, alguna bacteria, alguna molécula, alguna partícula extraña, la fagocita, ¿no? Entonces, estas células, siempre y cuando el sistema inmune esté bien, protege a la nefrona. Pero si el paciente tiene una enfermedad autoinmune donde sus propias células le atacan, entonces estas células son las que empiezan a atacar al glomérulo. Es muy importante, hago hincapié porque nosotros como área de nefrología vamos a hablar de las glomerulopatías. Entonces, para comprender una glomerulopatía tenemos que conocer qué es el mesangio, qué es la célula endotelial, qué es el podocito. Porque si no repasan lo que es el tema de anatomía, no van a comprender qué es una glomerulopatía. Entonces, hay glomerulopatías hipertensivas, hay glomerulopatías diabéticas, glomerulopatías autoinmunes, glomerulopatías post-estreptococócicas. Entonces, es muy, muy importante el repaso de la anatomía para comprender el tema de las glomerulopatías, ¿no? Entonces, es la estructura anatómica del glomérulo. Acá nuevamente tenemos el glomérulo renal. Acá lo que estoy haciendo con el puntero es de que con la flechita estamos acá el glomérulo. Lo que estoy encerrando acá es el glomérulo renal, el ovillo, y junto con ese ovillo está el mesangio. Habíamos dicho que el mesangio es un tejido conectivo que sostiene al glomérulo, pero también que protege porque tiene células fagocíticas, ¿no? Habíamos hablado de la arteria aferente, de la arteria eferente, y acá tenemos lo que es la mácula densa. La mácula densa es una porción del túbulo contorneado distal. Todo esto de acá que tenemos por fuera del glomérulo se llama aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular está constituido por la arteria aferente, la arteria eferente, las células yuxtaglomerulares y la mácula densa. Es muy importante también conocer. Ya hemos conocido el glomérulo y los componentes. Ahora vamos a conocer los elementos que están por fuera del glomérulo. Al lado de la arteria, bueno, empezamos por la mácula densa. La mácula densa es un acúmulo de células osmorreceptoras muy importantes porque estas detectan el nivel de sodio. Y en base al nivel del sodio se desencadena la regulación renal, ¿no? Entonces, para tener una buena noción de la nefrología, les vuelvo a señalar, la idea de este tema, de esta especialidad, no es sacarles nefrólogos, pero sí que conozcan lo que es el medio interno. Un médico indistinto, les vuelvo a señalar, un médico indistintamente la especialidad que haga, tiene que conocer lo que es el medio interno. Y para conocer lo que es el medio interno, es necesariamente conocer el tema renal, ¿no? Entonces, acá tenemos la mácula densa. Ese es el aparato yuxtaglomerular. Acá. Ahora, dentro de lo que es las células yuxtaglomerulares, ¿por qué les menciono? Estas células son unas células muy específicas que secretan la renina. Ustedes ya han debido ver en las clases de fisiología, en cardiología tal vez ya, y en fisiopato, tenemos nosotros un sistema de regulación vascular, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una vez que el túbulo contorneado distal detecta bajo nivel de sodio, la mácula densa, que son las células osmorreceptoras, detectan esa baja cantidad de sodio.
Al detectar esa baja cantidad de sodio, mandan señales a las células yuxtaglomerulares. ¿Y qué hacen las células yuxtaglomerulares? Secretan renina. Al secretar la renina, esta renina viaja al hígado y se transforma en angiotensina. Y de la angiotensina va hacia el pulmón y se transforma en angiotensina tipo 2. Y la angiotensina tipo 2, ¿qué es lo que produce? Como dice su nombre, angiotensina. Hace una vasoconstricción de los vasos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Un claro ejemplo, si tenemos un paciente que ha perdido sangre o que está deshidratado, por ende va a haber bajo flujo sanguíneo. Al haber bajo flujo sanguíneo va a llegar bajo sodio. Entonces, al llegar bajo nivel de sodio, este sistema es un sistema automático e inteligente. Se protege porque como está detectando bajo nivel de sodio, tiene que nivelar. ¿Y cómo va a nivelar? Estimulando las células yuxtaglomerulares para que éstas secreten renina. Al secretar la renina, se va a convertir esta en angiotensina y va a producir una vasoconstricción a nivel de la arteria aferente. Esto con la finalidad de disminuir un poco el filtrado glomerular. ¿Por qué? ¿Por qué va a disminuir el filtrado glomerular? Porque se está filtrando mucho sodio. O sea, le dice al riñón, espera, estás filtrando mucho sodio, nos vamos a quedar sin sodio. Entonces lo frena al riñón. Ese es un sistema. Y pasa también todo lo contrario. Si detecta mucho sodio, entonces estas no mandan ninguna señal, por ende no se libera renina, y por ende el filtrado no aumenta. Entonces es un sistema muy inteligente que regula el funcionamiento del sodio. Les había dicho en el caso de un paciente que pierde sangre, en un paciente que se deshidrata, por ende el flujo sanguíneo renal va a caer. Y al caer el flujo sanguíneo renal va a caer el sodio y por ende este sistema se protege. O si pasa lo contrario, si es un paciente hipertenso o están pensando a tener hipertensión, entonces el riñón va a regular. ¿Cómo va a regular? Al haber hipertensión, al haber mucho flujo, va a detectar que hay mucho sodio, por ende. Entonces va a evitar que se mande señales y al evitar que se mande señales no se va a liberar renina. Y al no liberarse la renina no va a haber vasoconstricción y por ende va a tratar de controlar la presión arterial. Es por eso que les decía que por este mecanismo sencillo el riñón es uno de los órganos que controla la presión arterial. Es este el mecanismo por el cual controla la presión arterial. ¿Quiénes participan? Participa el aparato yuxtaglomerular, participa la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y por ende las moléculas que participan, ¿no? La renina, la angiotensina. Entonces es muy importante y a la vez muy interesante siempre tomar en cuenta el funcionamiento de las células yuxtaglomerulares. Una vez que ya hemos hablado del glomérulo, hemos hablado del aparato yuxtaglomerular, toca hablar de los túbulos renales. Estos túbulos renales nacen de acá, de la cápsula de Bowman. Tenemos el túbulo contorneado proximal, que es próximo a la cápsula de Bowman. Tenemos la asa de Henle, con su rama descendente y su rama ascendente. Y tenemos el túbulo contorneado distal, ¿no? Acá en el túbulo contorneado distal tenemos la mácula densa y la función que les había explicado, ¿no? Entonces esa es la anatomía completa de la nefrona. Envolviendo a los túbulos contorneados que tenemos los capilares. Habíamos hablado de la arteria aferente, el ovillo vascular, la arteria eferente y los capilares peritubulares, ¿no? Entonces es muy, muy importante repasar, ¿no? Después de esta clase tenemos que seguir repasando el tema de la anatomía, porque lo propio, así como les había hablado que hay glomerulopatías, también va a haber tubulopatías. Entonces, para las tubulopatías tenemos que conocer si la tubulopatía va a ser a nivel del túbulo contorneado proximal, va a ser a nivel del túbulo contorneado distal o va a ser en la asa de Henle. Entonces, todos esos aspectos se conocen. Por eso les vuelvo a señalar que la anatomía y la fisiología es muy importante para la comprensión de las enfermedades. Bueno, ¿cómo se va a dar la formación de la orina? La formación de la orina se da por dos mecanismos fisiológicos. Un mecanismo glomerular y un mecanismo tubular. El mecanismo glomerular, como ven acá, está dado por la irrigación vascular, ¿no? Acá se está dando el proceso de filtración, ¿no? No es filtración de sangre, es filtración de plasma, ¿ya? Habíamos hablado que acá tenemos la arteria aferente, acá tenemos la arteria eferente, este es el ovillo vascular, acá tenemos el mesangio que está sosteniendo al
al glomérulo. Dentro de lo que es el capilar glomerular, habíamos dicho que tiene 3 capas. Tenemos a la capa endotelial, a la membrana basal y a los podocitos. Algo que me estaba olvidando es que esta membrana, para que se dé la filtración, se da por 2 mecanismos, ¿no? Un juego de presión hidrostática y un juego de presión coloidosmótica. La presión hidrostática es la presión que va a ser la misma sangre. Y la coloidosmótica se va a dar por la fuga de líquido en base a la concentración de proteínas. El riñón está hecho para que no pierda ni proteínas ni células. Estas fenestras que habíamos hablado, que son esos orificios pequeños que les había hablado, las células endoteliales, son moléculas que dejan pasar glucosa, que dejan pasar urea, que dejan pasar obviamente creatinina, y que dejan pasar electrolitos, ¿no? Como sodio, cloruros y bicarbonato de potasio. Pero no dejan pasar eritrocitos ni proteínas. Por eso, en un examen de orina no podemos encontrar normalmente ni hematurias ni proteinurias. Si en un paciente encontramos hematurias o proteinurias, entonces sabemos que está teniendo una falla renal. Y miren, en ese aspecto ya les puedo orientar rápido. ¿Qué tipo de falla tiene ese paciente? Una falla glomerular. Porque ¿dónde está fallando su riñón para que ese paciente tenga hematuria o proteinuria? Es a nivel del glomérulo. Entonces, por eso nuevamente les digo que es muy importante repasar el tema de la anatomía y la fisiología, ¿no? Los pacientes con fallas, con proteinurias, un paciente diabético, facilito, le hacemos un examen de orina, vemos que tiene proteína en la orina, entonces yo ya sé que tiene lesión a nivel del glomérulo, está teniendo daño a nivel del filtrado glomerular. Entonces, ese es el proceso de filtración, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, es un proceso por el cual va a filtrar moléculas, las moléculas que hemos mencionado, pero normalmente no tiene que filtrar ni células ni proteínas. Un mecanismo por el cual no van a filtrar proteínas es por el tamaño, porque estos poros pequeños que tenemos acá son de 60 nanómetros y los aminoácidos de las proteínas tienen un tamaño de 80 nanómetros, ¿no? Entonces, por tamaño. Y otra situación que igual va a evitar la filtración de proteínas es la carga negativa. Habíamos hablado que la membrana basal y los podocitos tienen cargas negativas. Y como las proteínas también son cargas negativas, por ende, cuando son de signos iguales, se repelen. Entonces, son esos los 2 mecanismos por el cual no se filtran las proteínas. Porque las proteínas tienen carga negativa y porque son moléculas grandes. Si se filtran proteínas a nivel de la orina, está pasando todo lo contrario. O los poros se han dañado, se han agrandado, o bien la membrana basal del endotelio se ha lesionado también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay esas cargas negativas y que los poros se han ensanchado. Entonces, al ensancharse van a dar a la pérdida de proteínas. Entonces, no sé si ya me están comprendiendo, pero el simple hecho del repaso de la anatomía y la fisiología ya ayuda bastante para comprender las patologías. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Es importante que pregunten porque o es que me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada, ¿no? Entonces, no sé si estamos siendo claros o tal vez estamos siendo muy rápido. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Una consultita. ¿Será que puedes repetir el nombre de las 2 presiones que influyen en el mecanismo glomerular, por favor? Sí, claro que sí. Los 2 mecanismos por el cual se va a dar la filtración es por la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Ustedes recordarán por fisiología, tenemos las fuerzas de Starling. El movimiento de agua se da en base de la combinación de esas fuerzas, ¿no? ¿Por qué se produce un edema? O es que hay mucha presión hidrostática y hace que fugue el líquido y se produce el edema, o porque la presión coloidosmótica está muy baja. Al estar muy baja la presión coloidosmótica, entonces se fuga lo que es el líquido. Entonces, el mismo mecanismo aplica. Entonces, las recomendaciones para comprender el tema de filtración glomerular, repasar las fuerzas de Starling, ¿sí? Las fuerzas de Starling. Esas fuerzas de Starling nos hablan sobre el movimiento del agua. Esa misma física aplica a la formación del glomérulo. Es esa misma física que también va a aplicar cuando hablemos de hemodiálisis, porque
¿qué es lo que ha hecho el hombre? Ha podido representar esta tecnología que tiene, no diríamos tecnología, este maravilloso aparato que es el riñón lo ha podido representar el hombre en un equipo, lo ha podido reemplazar. Entonces, mucha gente que tiene falla renal, gracias a Dios, sobrevive por la hemodiálisis. Y la hemodiálisis, ¿qué es lo que hace? Imita estos mecanismos, imita la filtración, imita la presión hidrostática, imita la osmolaridad, entonces ya eso lo vamos a ir bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Bueno, continuamos. Ya, entonces habíamos indicado que la orina se va a dar por un mecanismo, una filtración. Va a existir una filtración, ya sea por presión hidrostática y o presión coloidosmótica, pero va a pasar líquido del glomérulo a la cápsula de Bowman. Una vez que ingresa el plasma o el líquido a la cápsula de Bowman, no solamente va a ser líquido, sino va a haber glucosa, va a haber urea, va a haber creatinina, va a haber electrolitos. Entonces se va a dar una combinación. Ya les había indicado de que el riñón filtra a 180 litros de plasma en 24 horas. 180 litros de plasma en 24 horas. De esos 180 litros, son 178 prácticamente que se reabsorben y 2 litros se eliminan. Por eso, como término medio, una persona va a orinar alrededor de 2 litros o 2000 ml en 24 horas, ¿no? Ese es el promedio más o menos de cada persona. Entonces, de forma fisiológica, les reitero, el filtrado es alrededor de 180 litros. De esos 180 litros son 2 litros que se eliminan y 178 que se excretan, ¿no? Pero bueno, eso no es muy relevante. Pero sí me voy al hecho de que una vez que ingresa el plasma y los electrolitos, como ustedes pueden ver, estos sistemas colectores empiezan a reabsorber. Reabsorben con flecha roja por transporte activo o moléculas, o estos de acá por flecha celeste por transporte pasivo. El transporte activo, como ustedes recordarán por fisiología, se da el movimiento de moléculas por transportadores, ¿no? Ese es el transporte activo. El transporte activo es el movimiento de moléculas por transportadores. Y el transporte pasivo es un proceso secundario que se da por el arrastre. El claro ejemplo, miren, tenemos aquí que el sistema colector está reabsorbiendo sodio. Al estar reabsorbiendo sodio, por ende, va a arrastrar cloro y va a arrastrar agua. ¿Comprenden? La reabsorción de sodio se va a dar por un cotransportador. Lo transporta, lo saca del túbulo y lo lleva al intersticio. Eso es un transporte activo por una molécula que transporta. Y obviamente al arrastrar el sodio por osmolaridad le va a seguir el cloro y le va a seguir el agua, ¿no? Entonces no sé si esta imagen es bastante didáctica, porque es lo que hace el túbulo. Eso hacen los túbulos. Reabsorben los electrolitos para que los vaya regulando en base a un proceso de osmolaridad. ¿Qué quiere decir? Que si el organismo tiene bastante sodio, pues lo va a eliminar. Y si tiene poco sodio, lo va a retener. Por eso el riñón es un órgano regulador de electrolitos. ¿Por qué se da la regulación de electrolitos? Es por el funcionamiento adecuado de los túbulos. Ahí está otro ejemplo. ¿Por qué se van a dar las tubulopatías? Porque la afectación va a ser a nivel de los túbulos, no va a ser a nivel del glomérulo, va a ser a nivel de los túbulos. Entonces, si tenemos un paciente que está con hiponatremia, pues hay que pensar que puede tener una afectación a nivel de los túbulos. O si está con hipernatremia, hay que pensar también que tiene alguna afectación a nivel de los túbulos. Entonces, de ahí va, ¿no? Que la discernación, la evaluación de las patologías siempre va en relación a la anatomía. Entonces, es lo que hace el túbulo, los túbulos renales, reabsorbe sodio de forma activa y por ende de forma pasiva le va a seguir el cloro y le va a seguir el agua, ¿no? Esa es la osmolaridad. Reabsorbe también aminoácidos a nivel del sistema del túbulo contorneado proximal. Un elemento que también reabsorbe bastante es el bicarbonato y también lo que es la glucosa, ¿no? Nosotros tenemos un umbral de glucosa. Este umbral de glucosa es de 180. ¿Qué quiere decir? Que si en mi sangre está una glucosa de 200 miligramos, el riñón va a empezar a eliminar.
Por eso, en un paciente que le hacen un examen de orina y ven que tiene glucosa en orina o glucosuria, sospechamos de que puede ser diabético o por lo menos de que sí está hiperglucémico, porque por algo el riñón está eliminando glucosa. El riñón, como les vuelvo a decir, es un órgano bastante equilibrado y obviamente si está sano, elimina los elementos que tiene que eliminar. Pero obviamente si se enferma, ahí es un dolor de cabeza. Si se enferma, va a empezar a eliminar lo que es de forma patológica bicarbonato, de forma patológica lo que es potasio. Entonces es muy, muy importante nuevamente repasar todo este sistema, ¿no? Entonces es lo que hacen los túbulos, reabsorben los electrolitos y las moléculas. Principalmente, ¿qué hacen los túbulos? Reabsorbe aminoácidos y glucosas. Porque anteriormente les había dicho que la filtración de canto se lo lleva glucosa, aminoácidos y sobre todo bicarbonato. Gracias a Dios no se elimina esto, porque si se eliminara, todos estaríamos hipoglucémicos, estaríamos con calambres, estaríamos hipocalémicos. De todo esto que se filtra, pasa se da el segundo paso, que es la reabsorción. Se empieza a reabsorber según las necesidades sodio, según las necesidades potasio y según las necesidades glucosa. Pero si tenemos un excedente de potasio, pues el organismo es sabio y lo elimina potasio. O si tenemos un excedente de glucosa, el riñón va a ser sabio en ese aspecto, obviamente por osmolaridad, y lo va a eliminar la glucosa, ¿no? Entonces ese proceso se da a nivel del túbulo contorneado proximal. Una vez que repasamos, tenemos acá la asa de Henle y tenemos su rama descendente y su rama ascendente con sus dos porciones. Tiene una porción delgada y una porción gruesa. Como pueden ver, según las flechitas, estas porciones por transporte activo va a reabsorber sodio y va a reabsorber lo que es cloro. Es muy importante que esta imagen la memoricen bien porque les va a ayudar no solamente para el tema de nefrología. Esta imagen a mí personalmente me ha ayudado bastante para memorizar los diuréticos. Ustedes ya han llevado farmacología en tercer año, ya saben dónde actúa la furosemida, ya saben dónde actúa la acetazolamida, ya saben dónde actúa la espironolactona. Entonces son en estos sitios específicos, ¿no? Entonces esta imagen nos ayuda en el aspecto fisiológico y farmacológico, ¿no? Entonces se da el segundo proceso, que es la reabsorción de electrolitos y nutrientes por parte de lo que es el riñón. Una vez que reabsorbe, luego nuevamente lo vuelve a secretar. A nivel del túbulo contorneado distal, si hay un exceso de potasio, lo va a secretar. Si hay un exceso de bicarbonato, lo va a secretar. Y todo eso va a llegar a nivel del túbulo colector. Y todavía en el túbulo colector se puede todavía seguir reabsorbiendo. Se puede seguir reabsorbiendo sodio y principalmente se va a reabsorber agua. Aquí tenemos a la hormona antidiurética. A ver, un detalle para que no sea tan pesada la clase. Cuando uno bebe mucho alcohol, se pone poliúrico, ¿no? Y ustedes mejor que yo saben en ese aspecto. Aunque ahora ya menos, ¿no? Por el tema de la contingencia y todo eso. Entonces, cuando uno bebe alcohol, se pone poliúrico. ¿Por qué se pone poliúrico? Porque el alcohol bloquea la hormona antidiurética. Al bloquear a la hormona antidiurética, no se produce la antidiuresis, se produce más bien la diuresis y esa persona empieza a eliminar bastante líquido. ¿Por qué? Porque el alcohol ha bloqueado a la hormona a nivel de este sitio, a nivel del túbulo colector. Donde se da mayor reabsorción de agua es a nivel final, es a nivel del túbulo conector. Lo mismo pasa con el intestino. Si ingerimos 3 litros de agua, por lo menos 2 litros lo va a reabsorber el intestino a nivel final, a nivel del intestino grueso. Entonces, las porciones finales del riñón, del intestino, se caracterizan por reabsorber bastante líquido, pero lo reabsorbe según osmolaridad, no lo reabsorbe por reabsorber. Si existe una buena relación de sodio, reabsorbe el agua. Entonces, todo eso va en base a la osmolaridad. Por eso les decía que es muy, muy importante repasar esos aspectos porque en base a la osmolaridad se da el funcionamiento renal. Entonces, ese es el proceso de formación de la orina. Hay un proceso glomerular donde se produce la filtración y hay un proceso tubular donde se producen dos elementos, la reabsorción y la secreción de moléculas y agua para que finalmente se produzca la orina. Entonces esta imagen ya la habíamos visto antes y es un repaso, ¿no?, de cómo se produce la filtración, ingresa el líquido y las moléculas a la cápsula de Bowman, de ahí no se filtra todo, no se elimina todo, se reabsorbe
a nivel de los túbulos y los capilares peritubulares se reabsorben, y aquello que ya no se necesite de forma ideal se lo elimina, ¿ya? Casi todas las moléculas de nuestro organismo se filtran y se reabsorben. Hay una molécula que no se filtra. ¿Alguien sabe cuál es esa molécula? Si la glucosa se reabsorbe, se excreta, los aminoácidos se reabsorben, se excreta, la urea se reabsorbe, se excreta, los electrolitos se reabsorben, se excretan. Pero hay una molécula que no se reabsorbe. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? La pregunta es más sencilla de lo que ustedes creen. Ya, como es primera clase no se les va a obligar. Desde la siguiente vamos a empezar a obligarles. La molécula que no se reabsorbe es la creatinina, ¿ya? Por eso, cuando queremos ver el funcionamiento renal, pedimos lo primero, creatinina. Porque la creatinina se filtra y directamente se elimina. La creatinina pasa del 1 al 4 directamente. Se elimina. No se reabsorbe. En cambio, la urea todavía se reabsorbe. Por eso, cuando vemos la urea en un paciente, consideramos de que para ver la función renal no es muy adecuada, porque gran parte supónganse, la urea tiene un valor de 25 a 45 y en el paciente ha salido 200. Entonces es un valor muy alto, pero el valor real debería ser más alto. Tal vez iba a ser 300 o 400. ¿Qué es lo que ha hecho el riñón? Se lo ha reabsorbido. En cambio, con la creatinina no pasa eso. La creatinina se filtra y directamente se elimina. Por eso, para ver la función renal, el clarante de creatinina, el elemento que se utiliza es la creatinina, ¿no? Entonces, el elemento que nos ayuda a evaluar de forma seria cómo está nuestro riñón es la creatinina. Entonces, para concretizar, ya me han comprendido el riñón cómo regula los iones. Ya han comprendido cómo el riñón filtra el plasma, ¿no? Más que sangre, filtra el plasma. No filtra sangre porque no deja pasar glóbulos rojos. Si dejara pasar glóbulos rojos, ahí recién diríamos filtra sangre, pero en realidad el término correcto es filtrar plasma. Desintoxica, ya saben cómo elimina la creatinina, cómo elimina la urea. Regula la presión arterial, también les hemos explicado cómo ha regulado mediante el sistema yuxtaglomerular. El equilibrio ácido-base, eso sí un poco no vamos a una siguiente clase porque ese sí es un tema bastante interesante, pero lo vamos a profundizar, pero en base a la eliminación de ácidos y a la reabsorción de bicarbonato, hace el equilibrio ácido-base. Regula la osmolaridad, ya les había explicado igual también cómo en base al sodio va a reabsorber volumen o va a eliminar volumen. Entonces, eso es lo que hace el riñón. ¿Cómo regula la eritropoiesis? También les había explicado cómo va a producir esta molécula para que se crean más glóbulos rojos. La gluconeogénesis, cómo va a producir más glucosa y cómo va a sintetizar vitamina D. Esas son las principales funciones del riñón. En ese aspecto hemos tratado de ser lo más prácticos posibles. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Qué bibliografía vamos a llevar para la materia? Ya. En el caso de nefrología como tal, un libro que les va a servir bastante va a ser el libro de medicina interna de Harrison o también el de Farreras, ¿no? Son esos libros que usamos nosotros para lo que es el repaso de nefrología, ¿no? La recomendación es esta, de medicina interna de Harrison, de Farreras o de Cecil. Esos libros directamente conllevan todas las especialidades. Igual van a encontrar ahí temas de neumología, de cardiología. Y a mí, para lo que me ha servido para mi etapa universitaria, para mi residencia y hasta ahora, es el libro, ¿no? de medicina interna de Harrison y de Farreras. Igual y para la siguiente semana les voy a listar también otros aportes bibliográficos. Eso igual también quería comentarles. Hoy en día ya por el tema del internet, ya el tema de la bibliografía queda un poco atrás. Constantemente van saliendo actualizaciones. Hay publicaciones de Lancet, de otros artículos médicos que constantemente van actualizando. Pero de a momento, si quieren repasar lo que hemos visto el día de hoy, les recomiendo que lean, ¿no? Igual Fisiología de Guyton
y el tema de nefrología, la introducción de Farreras, ¿no? Es un libro de medicina interna que les va a servir bastante. Doctor, buenas tardes. Una preguntita. ¿Será que nos va a pasar usted sus presentaciones o lo tenemos que sacar capturas para tenerlo? Porque es muy importante también de lo que habla, explica, ¿no? Ya, sí, 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 sí. Les voy a enviar. Tengo ya el número celular del presidente de su curso y le voy a enviar las diapositivas. Pero como Ya, doctor. comprenderán, hemos tratado de ser lo más práctico posible, ¿no? No incluir mucha teoría. Y es lo que queremos en ustedes, igual que comprendan. Igual y para la siguiente clase se va a hacer muy interesante que repasen. Y si tuviesen alguna duda, antes de iniciar el tema de la siguiente clase, podemos aclarar algunas dudas, ¿no? Va a ser unos 3 minutos de dudas. Pero es muy importante sí que repasen del tema de la bibliografía. Y sobre mis diapositivas, sí, le voy a enviar al presidente de curso. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Ya. Bueno, si no ha existido más dudas, esta sería la clase de hoy día. Igual y la siguiente clase sería la siguiente semana, igual como hasta ahora. Y si tuviésemos algún inconveniente, como les digo, con 48 horas de anticipación se les va a comunicar. Si no tienen más consulta, más duda, eso sería la clase de hoy día. Espero que haya sido provechoso. Y como les había indicado, traten de repasar todo lo que hemos visto. He tratado de ser lo más práctico posible. E igual estamos abiertos a repasar, porque como les había dicho, este es el esqueleto de todo lo que va a ser nefrología. Si van a dominar el tema de hoy día, les va a ayudar a comprender las patologías que vamos a ir viendo en el futuro. Entonces, para la siguiente semana repasen lo que es anatomía, fisiología, histología y conversamos si es que tuviesen alguna consulta. Está bien, doctor. Bueno, que tengan buenas tardes, chicos, y bueno, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas tardes, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.